Buenas noches, estimados colegas fiscalistas. Espero que estén disfrutando este día. Bueno, ya estamos a 16, ya prácticamente después del grito, en compañía de su familia, de sus seres queridos. Cuídense mucho en esta época pandémica. Y bueno, hoy queremos compartirles el, el siguiente tema, referente a la propuesta del paquete económico, propiamente numeral 45 del Código Fiscal de la Federación, donde se ha suscitado un sinnúmero de participaciones, opiniones encontradas, también mucha resistencia. Obviamente estamos en un total desacuerdo con esta propuesta que esperemos no prospere, pero tenemos que estar preparados dentro de todo lo que nos compete. Ahora, me voy a permitir dar una pequeña lectura únicamente a un párrafo referente a lo que están viendo en la pantalla respecto al uso de la tecnología que quiere proponer, o más bien propone la autoridad fiscalizadora para, para que dentro de las visitas domiciliarias tengan ellos un soporte, entre comillas, que realmente tiene otros fines. Si me permiten es dar, dar lectura, considerando que la tecnología es una parte fundamental para el mejor ejercicio de las atribuciones concedidas a la autoridad fiscal, se propone incorporar al primer párrafo del artículo 45 del Código Fiscal de la Federación el uso por parte de la autoridad fiscal de herramientas como pueden ser cámaras fotográficas y de video, grabadoras, teléfonos celulares u otros, que permiten recabar información que sirvan de constancia de los hechos detectados por la autoridad en el ejercicio de sus actuaciones. Indudablemente aquí, dentro de este pequeño párrafo que hemos dado lectura, invariablemente para poder desentrañar lo que pretende la autoridad fiscalizadora, no obedece únicamente dar una lectura para poder comprender lo que están haciendo o lo que pretende la autoridad. Si tratamos de verlo a la luz de una lectura propiamente del Código Fiscal, de este artículo 45, sin duda la interpretación, más bien la lectura, será propiamente sesgada, distorsionada y carente de ausencia de fundamentación y motivación. Ahora, les quiero adicionar a esto otros, partiendo desde la Carta Magna, porque invariablemente esto debe ceñirse conforme al 16 constitucional, que me voy a permitir aperturarlo en este momento, así como otros ordenamientos. Si me permiten, en lo que subo las otras leyes, aquí estamos viendo el 16 constitucional y subrayé unas partes en color amarillo para resaltarlo conforme a lo que ya vimos ahorita del numeral 45, la propuesta dentro del paquete económico 2021, obviamente no es una ley, es una propuesta todavía, y esto nos atañe al 16 constitucional, que señala lo siguiente: toda persona tiene derecho a la protección, es el segundo párrafo, de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, ¿sí?, en los términos que fije la ley. Ahora, más adelante señala, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Díganme en qué parte del numeral 45 que dimos lectura tiene esos supuestos, tiene esas vertientes.
no las tiene. Entonces, se excede en sus atribuciones el fisco en esta propuesta a violentar totalmente el derecho de la inviolabilidad del suscrito. Incluso hay un criterio de la Corte que únicamente que la autoridad, si hace uso de las videos o cámaras fotográficas celulares, únicamente se debe dedicar a recabar datos. Porque imagínense, tampoco el numeral precisa si es de uso personal. Si esos medios electrónicos que ostenten los visitadores del SAT sean propios o sean ajenos. ¿Cuál va a ser el alcance y qué uso le deben dar? Cuando ni siquiera el reglamento del SAT está constituido dentro y donde se ciña el propósito y fundamentación del fondo y forma como lo atañe el 16 constitucional. No es solamente dar una lectura al 16 antes citado, sino se debe desentrañar y fundamentar, motivar el motivo, propiamente el motivo, razón que tiene la autoridad para hacer ese uso. Ya desde el 2010, 2011 lo intentaron hacer y fue improcedente. Ahora violentan totalmente la privacidad, los datos del contribuyente, del gobernado. Entonces no puede ser posible que prácticamente violenten el derecho humano consagrado en la Carta Magna. Por lo tanto, no carece de un orden jurídico, de una seguridad y una salud pública que no atañen. Ahora, invariablemente, el fisco va a tratar, o puede señalar en un momento dado, dentro de sus características potestativas y facultades atribuibles al numeral 42, va a tratar de decir, oye, ¿sabes qué? Te estás oponiendo dentro de mis facultades de comprobación. Ahora veamos lo siguiente. Ya vimos lo que es la parte de la propuesta, ya vimos la parte de la Carta Magna. Ahora vayámonos al Código Fiscal de la Federación. Pero antes vámonos al Código Federal de Procedimientos Civiles. Numeral 210A. Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que consta en medios electrónicos, ópticos, en cualquier otra tecnología. Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que ha sido generado, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir con este numeral y dentro de este código? Que el sujeto gobernado, sujeto pasivo, el contribuyente, tiene el derecho, la facultad de protegerse en una visita domiciliaria, atestiguando, incluso llamando a un notario que dé fe y legalidad de acuerdo a sus funciones de la ley notariado, y además tener otra persona que grabe todas las diligencias de la autoridad, llámese como se llame. Si es el SAT, graben toda la diligencia y propiamente en donde están poniendo el acta parcial, las observaciones o hechos u omisiones, porque eso indudablemente será un punto de defensa al sujeto gobernado, que en este caso es el contribuyente, para poder presentar en un momento dado su defensa, porque en muchas ocasiones los visitadores ponen prácticamente lo que se les ocurra y el contribuyente dice, bueno, en caso de no haber grabado, pues se sujeta a lo que está en el acta parcial, a la serie de observaciones que hacen los visitadores. Por eso es inconveniente, yo sugiero tajantemente que hagan el uso en cuestión de este numeral 210-A referente al Código Federal de Procedimientos Civiles,
donde se videograben. Nosotros sí podemos grabarlos, ellos no pueden meter cámaras fotográficas, no pueden grabar en absoluto, porque es una violación indudablemente al acceso y al gobernado, ¿no? Excede totalmente y violenta la 16 constitucional, porque no funda el motivo, no funda los motivos ni de forma ni de fondo. Y eso debe atestiguarlo y probarlo fehacientemente la autoridad, el por qué y qué uso le van a dar. No nada más es de citar el 16, no. Tenemos que desentrañar la norma. Solamente así podrá defenderse el contribuyente. Nosotros sí podemos grabarlos, pero no nos estamos oponiendo al desarrollo, ¿sí?, de toda la fiscalización de un ejercicio o de tal periodo. No nos estamos oponiendo. Nos estamos oponiendo porque debe haber un consentimiento desde el 16 constitucional a no permitir por parte del contribuyente a que la autoridad saque sus cámaras, sus videos dentro del domicilio del suscrito. Esto, una gran enseñanza que me dejó el día de hoy el maestro licenciado doctor en Derecho Raúl, al que le mando un afectuoso saludo y que se le aprende muchísimo y me dio unas grandes ideas sobre el tema. Ahora, ¿en dónde debe existir el consentimiento? Veamos en la Carta Magna. Segundo párrafo del numeral 16. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición. Es lo único que se puede oponer el contribuyente al momento de que el fisco, en caso de que prospere, intenten meter sus cámaras, sus celulares, y aparte me debes de señalar para qué uso van a hacer, porque al final de cuentas, la finalidad de los visitadores dentro de las facultades conferidas en el numeral 42 del Código Fiscal de la Federación y correlativos, hasta el 55, únicamente es recabar información fehaciente y que el contribuyente está obligado a proporcionar, no en los formatos que quieran la autoridad, con bolitas y palitos y dibujitos, y lo quiero de esta forma, adjúntame las pólizas, adjúntame todo, que esté vinculado, no, porque hay criterios del máximo tribunal que señalan totalmente lo contrario y que contradicen completamente las facultades conferidas dentro del numeral 42 y que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien hace uso de esa ejecución y aplicación del numeral 42. Entonces, el contribuyente no se opone al desarrollo de la visita, pero sí se va a oponer a que no saquen sus grabadoras, ni sus flashes, ni cualquier otro medio electrónico donde estén grabando dentro del domicilio e instalaciones del gobernado. Es a lo único que se está oponiendo. Así que hay que estar muy alertas con este tipo de situaciones que se está dando ahorita mucho en la actualidad, aún en esta época pandémica. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Veamos, ya vimos lo que es la parte de la Constitución, ya vimos el código. Vamos a ver el Código Fiscal de la Federación. Fíjense, cosas interesantes dentro del numeral 42 del Código Fiscal de la Federación. Me voy a permitir dar lectura al primer párrafo. Lo que tratamos de hacer en estas cápsulas es, estamos invocando este 42 del Código Fiscal de la Federación, pero para desentrañarlo, se dieron cuenta que tuvimos que acudir a la Carta Magna, a la parte constitucional, a la Ley Suprema, ¿sí? Acudimos al Código Federal de Procedimientos Civiles, a extractos del numeral 16 constitucional, incluso hay
hay criterios sobre que avalan el no uso de las videocámaras. Así que será interesante esa postura, ¿no? Que quieran hacer dentro de las cámaras de diputados y senadores con el paquete económico referente a este punto. Entonces, a lo que voy es que, reitero, como he venido comentando en otras cápsulas, el código fiscal no se aprende nada más leyendo. Se aprende usando diferentes métodos de interpretación y bajo la luz de la dogmática jurídica. No se trata nada más únicamente leer y leer y leer y ya comprendí, ya entendí todo, ya interpreté. No es de esa forma. Eso es lo que tratamos, a diferencia de otras opiniones que por ahí hemos encontrado totalmente inaceptables. Ahora, dentro de este numeral 42 del Código Fiscal de la Federación, señala en su primer párrafo: las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados o los asesores fiscales han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como comprobar la comisión de delitos fiscales, y para proporcionar información a otras autoridades fiscales estarán facultadas para, y ahí menciona una serie de fracciones. Obviamente nuestra intención no es leer más que solamente algunos pequeños extractos y de ahí manejar lo que es la correlación a otros ordenamientos y vinculación, incluso adminvincular otros ordenamientos. Ahora, fíjense la fracción segunda: así como que proporcionen los datos u otros documentos o informen o se les requiera a efectos de acabose o revisión. Recabar datos. Al final de cuentas, la autoridad hace una revisión con la base de datos que ellos tienen. Obviamente quieren y pretenden la materialidad que ellos la catalogan en el 69 del Código Fiscal de la Federación y correlativos. Ahora, veamos lo siguiente. Fracción novena: practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que obra en poder de la autoridad. Muchas veces la autoridad señala dentro de sus 24 puntos, 30 puntos que solicita para fiscalizar dentro de una revisión, de una visita domiciliaria, incluso revisión de gabinete, que señalen en qué medio, cómo fue, cómo se desempeñó, toda la operación, la materialidad, ¿no? Aunque sea un concepto indefinido en la ley, lo cataloga el fisco dentro de las atribuciones en numeral 69 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, toda revisión se basa en lo que tengan en su poder. Entonces, como yo le conté a un funcionario, ¿por qué me pides información que tú ya tienes? Me vuelves a pedir los XML, emitidos y recibidos. ¿Qué caso tiene? Tú ya los tienes. Simplemente quieres comparar, pero de acuerdo al numeral 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, yo no tengo ninguna obligación de darte información que tú ya tienes. Así de sencillo. En fin, son cosas que uno tiene que saber y aplicar en esos momentos, ¿no? Si se fijan dentro del numeral 42, en los dos puntos que remarqué en color amarillo, tampoco me señala que tampoco señala la parte en que tengo que presentar los formatos en que ellos me digan, la información vinculada con lo que ellos señalen, o adjuntar las pólizas, me van a querer mandar a la miscelánea. Tampoco señala fehacientemente eso a la letra. Eso lo hacen internamente el SAT, pero yo no tengo la obligación, incluso hay criterios de la Corte, que no tengo ninguna obligación de presentar formatos especiales al fisco. Con que te estoy presentando la información que tú me estás pidiendo, la estoy acreditando, te estoy transparentando, hay una sustancia económica, una razón de negocios, te entrego proyecciones financieras, te entrego balances de comprobación y compruebo la materialidad.
y todavía me sigues pidiendo los XML o me sigues pidiendo formatos, no te los voy a entregar y hazle como quieras. Ahora, entonces, aquí va a haber otro punto. La autoridad, en caso de que ingresen con cámaras de video o etcétera, ¿cómo voy a saber yo de dónde es la procedencia de esas cámaras y qué uso le van a dar? Cuando ni siquiera en el reglamento del SAT lo estipula, menos en el Código Fiscal. Pero yo sí tengo el derecho de grabarlos. Ellos no. Ahora, vámonos al numeral 55 del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? El numeral 55 está interesante. Creo que ya me pasé. A ver, aquí está. Aquí está. Hemos revisado algunas sentencias también, donde el fisco le señaló a un contribuyente propiamente una visita domiciliaria. El contribuyente le entregó toda la información, absolutamente todo, y al final el fisco le dijo: señor contribuyente, me tiene que entregar en este formato y adjuntar todas las pólizas CFDI por CFDI y las debe adjuntar a las pólizas para ver, yo tener la certeza. Digo, momento, eso no procede. Así no está señalado y transcrito en la ley, ni en el código, ni en la parte que tú quieras. Es más, ni siquiera en tu reglamento del SAT. Se fueron al litigio. ¿Y quién creen que ganó? El contribuyente. ¿Por qué? Por dos cosas. El fisco trató de señalar en el numeral 42 que no le entregó esa información. El abogado astutamente señala dentro de sus alegatos, nada más señala mi autoridad en qué parte del 42 señala que debo entregarte en formatos especiales, cuando la misma corte señala lo contrario, bajo el principio del pro pedir. Y el fisco quedó atado de manos. Otro punto que señaló la autoridad es que se opuso el contribuyente a presentar esa información. El contribuyente le señaló: yo te di toda la información y tengo todas las pruebas documentales. Incluso se apegó al Código Federal de Procedimientos Civiles, el numeral 210-A, y le grabó prácticamente todo, completamente todo y hasta lo que entregó. Y eso constituye una prueba a su favor. Y el tribunal, bajo la máxima interpretación, le señaló al fisco que no procedía sus puntos, ni en el 42 lo estipula en forma escrita, y tampoco el contribuyente no se opuso. ¿Y por qué? Porque incluso tenía todas las pruebas firmadas, todas las pruebas con el sello del SAT, donde fueron recibidas de acuerdo al numeral 8 del principio de petición constitucional. Entonces, tenía todos los elementos de fondo para poder defenderse. El fisco le había fincado un crédito de 6 millones porque prácticamente bajo esa postura le quiso echar abajo todas las deducciones y el contribuyente se defendió en un litigio y lo ganó bajo esos puntos. Interesante ver las ejecutorias y las sentencias para poder dilucidar toda todo lo que se debe desentrañar la norma, ¿no? No se trata únicamente de leer el Código Fiscal de la Federación. Así que, reitero, el caso de las grabadoras, el contribuyente debe consentir y la autoridad debe fundamentar para qué, cómo y por qué, forma y fondo. Porque al final de cuentas, el videograbar tiene otro fin y ese no está conferido en el numeral 42 ni correlativos del Código Fiscal de la Federación. Reitero, no es únicamente de lectura,
es saber interpretar. Un saludo para cada uno de ustedes y que tengan una excelente noche.